Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Club Pymes por emprendepymes.cl. Hoy les vamos a comentar la increíble experiencia que tuvimos en el ETM Day del 2025 que se vivió en el Parque Bicentenario el 20, 21, 22 de noviembre del 2025. Fue impresionante la cantidad de asistentes, hubieron 56.000 asistentes. Yo creo que fueron más de 5.000 expositores entre startups, empresas tradicionales, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresarios de todo tipo. Un ecosistema emprendedor que va muy en crecimiento. Es lejos el encuentro de empresarios más entretenido y más grande de Chile. Así que le vamos a contar la experiencia que vimos con Roberto León, que es nuestro invitado para seguir viendo estos temas y vamos a aprovechar de contar una de las cosas que nos pasó con Roberto, que nos empezaron a preguntar muchas cosas y muchos temas respecto de las cripto. Así que bienvenido Roberto, oye, cuéntanos, ¿por qué la gente se acercaba a conversar ahí al stand que teníamos de Emprendepyme y de, sobre todo de los libros? Cuéntanos tú un poco cómo viviste tú esa experiencia, Roberto. Oye. Hola Luis, hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, agotadora en primera instancia, porque son 3 días full, eh, personas con diversos temas, diversas consultas, sorprendente que la falta de conocimiento, sobre todo de la tributación de las criptomonedas, eh, todavía sigue siendo un mundo un tanto difícil de entender, pero hacíamos lo posible en ayudar a esas personas y darle un poco de orientación y que si conocían el mercado financiero, un poco asimilarlo al mercado financiero nacional para que pudieran entender y aterrizar un poco cómo tratan las criptomonedas y la tributación que tienen. Sí. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, Roberto, ¿te acordás que habían tres jóvenes ahí, entre 20 y 30 años, que se acercaban a preguntarnos, claramente ya creo que tenían inversiones, pero no sabían cómo registrarlas, si hay que declararlas, si hay que pagar impuestos, si no hay que declarar impuestos, qué pasó ahora con el tema de la subida del Bitcoin, la bajada del Bitcoin que se mandó este año, porque llegó a 28.000 y tanto, 128.000 y tantos dólares, y ahora se pegó un bajón, creo que bajó los 90.000 la última vez que lo revisé. Así que aprovecho a contarnos un poco ahí qué preguntas te hicieron, Roberto, por ejemplo. A ver, primero que nada, muchos de los que pasaron, digamos, no tenían las criptomonedas en Chile, por ende la preocupación era que, que cuando qué iba a pasar en el futuro con sus criptomonedas que estaban radicadas en varios exchanges y fuera de Chile, digamos. Entonces, lo primero que se les llama es que informen a Impuesto Interno que tienen esas criptomonedas, que efectivamente no va a generar ninguna tributación la información. Lo que sí los va a casar un poco para que después cuando la enajenen van a tener que tributar y van a tener que, ya hay impuestos internos, los puede, digamos, con esa información ya les puede hacer la trazabilidad y preguntarles si aún las mantienen. Si no las mantienen, van a gatillar la tributación. Sí, pues, En- ¿te acuerdas ahí la ¿Ya? pregunta clásica? Bueno, ¿y cómo se lleva la contabilidad? Y ahí hay que decir que nosotros, en emprendepyme.cl, nosotros sí le podemos llevar la contabilidad a las cripto, les podemos dar un poco este tema de feedback, sobre todo si algún día Papa Fisco se acerca y les pregunta, bueno, ¿cómo fue este tema de sus criptomonedas, este juego que hicieron? Porque a la gente parte en chiquitito, pero de repente hay algunos que se entusiasman y pueden poner muchas lucas y eso puede significar que efectivamente tengan que declararlo en Chile y pagar impuestos. No se olvide la noticia que hubo hace poco que cazaron a unas personas por no declarar los impuestos. Dale tú, Roberto, Sí, cuéntanos ahí bueno, un poco eso más. era un poco, a ver, las dudas después que preguntaban eran cómo lo tributo. Y ahí uno les podía decir, mira, a veces conviene tributarlo mejor como empresa que como persona natural, porque como empresa puedes rebajar gastos, indistintamente que no sean necesariamente gastos directos de cripto, podrían ser gastos de otros giros que en sí se valían y tienes que tributar por la diferencia. Entonces, a veces hay que hacer esa evaluación
pero eso es parte de planificar si efectivamente conviene tributarlas como persona natural o como empresa. Va a depender mucho de la cantidad, del monto, de la cuantía. Todo ese estudio se pueden acercar a nosotros, lo revisamos, hacernos consultas. De hecho, le ofrecimos a todos y también lo hacemos extensible en este Zoom, digamos, que nos contacten, hacemos un approach con una videollamada totalmente gratuita, ¿cierto? En primera instancia, resolvemos algunas preguntas y consultas y bueno, con esa información ustedes ya pueden tomar una decisión un poco más informada. Mira, estoy de acuerdo contigo porque el grave problema es que piensan que por el hecho de tener cripto, piensan que todo este es un mundo negro y que no se declara. Y no es así, pues la verdad es que la idea es al revés. La idea es que tú tengas estas inversiones en estos nuevos activos digitales, que nuevo oro digital, como sale atrás en la imagen del libro, y, pero entiendan que hay que declararlo. Y el declararlo no significa que va a pagar impuestos, sino simplemente que uno va a empezar a declarar qué es lo que tiene, y luego, cuando se vea el tema de la venta, viendo el tema si hubo mayor valor, menor valor, si hubo pérdida, por ejemplo, ahora que bajó el Bitcoin, probablemente muchos vendieron y quizás hicieron pérdida, bueno, eso se compensa con las utilidades que tuvieron, porque no se olviden que llevamos 2 años más o menos buenos de subida de cripto, pero ahora efectivamente hay un bajón, pero no se sabe si este bajón va a ser permanente, va a partir de la Bear Zone, o derechamente se puede pegar de nuevo un salto cuántico, como pasó la última vez, que llegó hasta más de 128.800 dólares por Bitcoin. Entonces, este es un tema que tienen que llevarlo como una inversión a largo plazo, y la recomendación que hace Roberto es juntémonos, conversémoslo y declárenlo, si no, en sí no hay grandes problemas. Sí, bueno, en ese sentido también, como si vamos un poco a los números, básicamente es decir, si yo como persona natural, supongamos, tuvo una utilidad de 100 millones de pesos, algo, pongámonos en ese escenario más exagerado, si yo voy al global complementario, me va a tocar pagar en el tramo del 40%, posiblemente, con una tasa efectiva del 32%, mientras que si lo tributo como empresa, y como esto está categorizado en pyme, su impuesto sería de un 12,5%. Qué Entonces, buena alcance hiciste ahí, pues, entonces es súper bajo. en esa parte ayuda un poco al flujo de caja. Y posteriormente, si efectivamente tú haces retiros, vas a tener que llevarlo al global. Pero si no es necesidad y esa sociedad, digamos, va a utilizar ese capital para otra actividad comercial o va a sacar el dinero en fracciones, tu global no se va a ver, no va a tributar de una vez por 100 millones, sino que puedes parcializarlo en bastantes periodos. O por Entonces qué eso hace no, que Roberto, tu... tener una sociedad cripto de inversiones también, que para que la tenga ahí, entre y salga y sin tener Sí, que claro, necesidad ahora de sacarlo. el beneficio es que las criptomonedas no son categorizadas como dinero fiduciario, por lo tanto no son ingresos pasivos y por ende no te afecta la tasa del 27%. Entonces están tratadas hoy día como impuesto interno consideradas como bienes muebles y por ende puedes tenerlas en un régimen pyme y beneficiarte de la tasa de las pymes. Muy interesante tu observación. Yo creo que ahí a varios se le va a despertar ahí por qué podéis tener las criptomonedas, por ejemplo, en sociedades pymes, que cosa que yo creo que no todo el mundo sabe que podría estar ahí. Ahora, estas inversiones, ojo, que pueden ser transitorias, tienen que pensar ese tema, hay que analizarlo y conversarlo. Oye, Roberto, ¿qué otras preguntas, por ejemplo, la gente se acercaba a ti? Yo sé que se acercaba porque te preguntaba un poco del libro. Cuéntanos un poco ahí las cosas que te preguntaba respecto del libro de cripto, que fue una de las grandes novedades que encontramos que se ofreció ahí en el ETM Day 2025. Bueno, una de las cosas es que efectivamente mucha gente no había visto nunca un libro que hablara de las criptomonedas en Chile y por ende se lo hicimos, o sea, somos la primera, bueno, junto a ti primero, los primeros en escribir un libro sobre las criptomonedas y tributarlo. Pueden encontrar paper, pueden encontrar notas, pero no hay un libro dedicado
y que abarque todos los temas, ya que básicamente se le explica qué pasa cuando se gatilla la tributación, que eso es lo más complejo. O sea, yo puedo tener que, muchos preguntaban, oye, ya, pero yo tengo pesos chilenos, voy a Binance y compro Bitcoin. El problema es que no es una transacción, ahí hay dos transacciones. Y le explicaba. Una, porque en primera instancia lo que tú compras son USDT. Entonces el USDT es una criptomoneda, por lo tanto tiene una valorización equivalente al dólar en Chile. Y cuando tú compras los Bitcoin con USDT, estás enajenando los USDT. Enajeno una Entonces, cripto para comprar otra. exactamente. Entonces ahí ya se produce la enajenación de una criptomoneda que es el USDT. Si ocurre en el mismo día, no hay problema porque el precio va a ser el mismo. Pero si yo eso USDT lo compro en el día 1 y en el día 5 decido comprar Bitcoin, ahí podría haber una diferencia de precio en el USDT. Entonces ahí hay una diferencia que habría que tributar. Puede ser mayor o menor valor, ahí tienen que analizarlo. Claro, Y déjame contar ahí un poco posteriormente, a las personas que el libro de criptomoneda que está hecho contiene, no solamente habla del Bitcoin, porque todos piensan, esa es la criptomoneda más conocida, pero en realidad habla de todos los tipos de criptomonedas y todos los criptoactivos, que los criptoactivos es un género bastante amplio, que incluye, por ejemplo, los NTFS e incluye otros elementos con blockchain. Entonces, la partida es una partida genérica del libro, pero luego lo va contando un poco la legislación chilena y al final ve la parte contable y tributaria que le interesa a la gente con todo el oficio de servicio de impuesto interno y casos prácticos y ejemplos, incluso casos negativos que lo vamos a contar al final. Pero lo que está contando Roberto es que el gran desconocimiento es que de repente sacan plata de Chile para comprar estos criptoactivos y no se dan cuenta que están comprando un criptoactivo y con ese criptoactivo empiezan a hacer compras de otros criptoactivos y se produce este hecho grabado que hay que empezar a informarlo. Y ahí viene la gran pregunta y el gran tema. Súper interesante lo que usted está señalando. Y lo otro, coméntenle a sí, Roberto bueno, el y tema de también, la pérdida, porque si no, no van a entender. ¿Qué pasa con la pérdida? ¿Se registra, no se sí, claro. registra? Dale Sí, tú pues ahí. ahí cuando tú tienes pérdida, por ejemplo, si tú ya analizaste y tuviste pérdida, en esos casos se recomiendan las sociedades, porque las sociedades tienen la capacidad de arrastrar la pérdida año con año. Por ende, hoy día tienes pérdida, pero el año siguiente podrías tener utilidad. Y por lo tanto, el año siguiente a la utilidad le puedes rebajar la pérdida del año anterior. No así con la persona natural, que si tuviste pérdida en el año uno, no la puedes utilizar en el año 2 o 3. Excelente punto. Yo creo Entonces, que hay que analizar entonces ahí ahí hay que cómo analizar conviene. en qué posición estás, qué operaciones realizaste y si efectivamente puedes un poco aprovechar esto de la pérdida, ¿ya? Otra cosa que el libro trata y que efectivamente, digamos, no lo hemos visto mucho, y, bueno, de hecho no lo he visto, es que tratamos el mundo DeFi, ¿ya? Pero Y dejémoslo cómo eso para otro trabajan, capítulo o lo ¿sí? contamos. Contemos, mira, dejemos Pero anunciado. contémoslo, básicamente, ¿qué es lo que es el DeFi? El DeFi es un sistema descentralizado que no estás mucho en los exchange, ya que es básicamente como apostar por proyectos de emprendimiento, pero a nivel de criptomoneda, ¿ya? Entonces, ahí hay formas de participar por staking, por liquid paper, por Liquid Pool, préstamo, liquid claro. pool, liquid pool que sea por borrow, que son préstamos y todo lo demás, lending. Y todo eso se trata también en el libro. Se trata y cómo deberían tributar. Hay cosas que Impuesto Interno no se ha pronunciado y en el libro lo hemos tratado y hemos dado nuestra opinión. Así Ya es. veremos, Ahí ya nos veremos pasamos si, nosotros. si Impuesto Interno piensa lo mismo que nosotros expresamos en el libro o no, pero es una apuesta que estamos haciendo respecto a lo que conocemos y cómo creemos que deberíamos tributar. Este mundo es un mundo que, ojo, todavía no está regulado, por lo cual no existe una ley que regule estos temas. Y ahí es un mundo que se va a la práctica, salvo que haya salido algún oficio o algo por ahí. Pero lo que no está regulado todavía está abierto. Entonces hay muchos temas que todavía está abierto y no tratado. Amigos y amigas, yo creo que ya tocamos hartos temas del mundo cripto. Lo invitamos ahora primero obviamente, comprar el libro que les va a servir de mucha utilidad para informarse, para aprender,
para entender, y luego de eso, invitarlo a que se acerque a nosotros. Roberto, sí, invítalos tú Sí, a hablar de bueno, este tema con nosotros. bueno, extender la invitación que ya hemos hecho al inicio, digamos, a que nos consulten, a que nos pregunten. No, lo mejor es consultar antes que cometer un error y que puede costar más caro o que no se puede analizar bien las consecuencias. Así que lo hacemos extensible, creemos que estamos aquí para aportar y podemos ayudarlos con nuestra experiencia y, y no sé, Hacemos nosotros la tratar de declaración cometer... renta de Bitcoin, ¿eh? Para que sepan, de las ¿Ah? criptoactivos, que hacemos la operación renta Sí. específicamente esa Bueno, parte, por si quieren nosotros, apoyo. exactamente, nosotros vemos desde el puntapié inicial que puede ser una sociedad o pueden ser ustedes la tributación que les cae como persona natural de las criptomonedas, ¿ya? Entonces ahí, y también los podemos guiar en cómo obtener la información, que es lo que a veces es lo más complejo de obtener, digamos, porque hay Muchas que gracias, tener el Roberto. histórico. Dejémoslo este tema acá, el DeFi lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Oye, muy entretenido. Lo invitamos a seguir estos podcasts y espero que les gusten. Cualquier cosa, hagan una reacción, coméntenos, háganos preguntas y nosotros las iremos respondiendo en estos podcasts que pretendemos llegar por lo menos a unos 10 podcasts sobre estos temas de criptoactivos e impuestos. Que estén súper bien, ¿ah? Nos vemos, amigos.